Te doy la bienvenida a Paz Corporal, un espacio al servicio de la sanación de tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu energía. Mi nombre es Valentina Ochoa Rodríguez y aquí encontrarás conocimientos, herramientas prácticas y reflexiones profundas que integran el yoga, la nutrición y la medicina china, uniendo lo científico y lo espiritual para acompañarte en tu proceso de sanación corporal. Soham, somos mucho más que un cuerpo, somos la divinidad. Un día salí llorando de la casa de mi maestro espiritual, diciendo en voz alta: no siento Santosha, no siento Santosha, no siento en Santosha. Acababa de cruzar la puerta y estas eran las palabras que le decía a mi pareja, mientras lloraba. Es una memoria muy íntima, es muy personal. Es un samskara, como se le llama en yoga, una memoria del pasado que me acompaña y me ha acompañado en la exploración de lo que para mí significa esta palabra, Santosha. Y también, justamente, es la memoria que le da origen al nombre del próximo taller que quiero compartir contigo el 13 de junio, llamado Santosha, de la ira y la frustración al contentamiento. Un taller experiencial y proceso psicosomático de 28 días para liberar la rabia, mover la energía hepática y volver a habitarte desde la paz y el contentamiento. Quiero contarte un poco acá sobre la historia de origen de este taller. Mi próximo taller, llamado Santosha, y de la necesidad que yo vi de trabajar la rabia y la frustración para la autosanación, primero en mí misma y también en otros. Antes de grabar este episodio, me cuestioné sobre cuál era el tema más adecuado. Estuve viendo si lo hacía sobre limpieza hepática, asanas para Manipura Chakra. De hecho, inicié a hacer una primera versión sobre limpieza hepática, pero después no quise continuar. Y le pedí a la energía divina que guiara mis palabras sobre qué era lo que quería comunicar desde la expresión más auténtica. Y así se me vino esa memoria de una Valentina llorando y diciendo, en medio de su llanto, que no sentía Santosha, que no sentía contentamiento con su vida y con lo que era. De allí viene este hijo creativo de mi propio camino, de mi propia experiencia. Y te voy a decir cómo era esa Valentina. Esa Valentina no es una Valentina muy lejana. Es de apenas unos años hacia atrás. Porque esta memoria tiene alrededor de unos 3 años hacia atrás. Por aquel tiempo, yo, Valentina, estaba teniendo de manera recurrente episodios de agresividad, de irritabilidad, de llanto, de tristeza, de opresión, de depresión, de ansiedad, de ira, de frustración, que se repetían con cierta frecuencia una y otra vez. La Valentina de hace unos años atrás estaba en la rueda del samsara, del ciclo de la rabia y la frustración, también llamado el círculo vicioso de la rabia y la frustración. De hecho,
te invito a que escuches el episodio número 1 de este podcast llamado La rabia te está enfermando. Y cuando lo escuches, vas a darte cuenta que yo le estaba hablando a alguien. Y efectivamente, así fue. Yo diseñé ese episodio hablándome a mí misma, pensando en mí misma. Yo sé que esto es algo que una persona no te va a decir en Instagram, porque en Instagram todo lo que ves tiene make-up, tiene maquillaje, y porque es muy poco probable que una persona en Instagram vaya a salir publicando que tiene episodios de desbordamiento emocional con frecuencia, porque, por supuesto, obviamente no, esto no genera buen branding, buen posicionamiento y todo lo que te dicen los gurús de la marca personal y las redes sociales de qué es la forma en que debes presentarte en tus redes sociales, ¿verdad? Así que obviamente una persona no te va a salir a decir eso. Pero la realidad es que eso no pasa así. La realidad es que muchos de nosotros los humanos tenemos temas de ordenamiento con nuestro mundo emocional, mental, energético y nuestro cuerpo físico. Hay muchos cientos de humanos que están teniendo desbordamientos emocionales en su cotidianidad. Entre esos estaba yo. Y lo mejor que se puede hacer es ser sincero con lo que es. Yo crecí en una casa donde los episodios de desbordamiento emocional eran muy frecuentes. Yo crecí con una mamá con condiciones psiquiátricas. Mi mamá tenía respuestas emocionales de rabia, de frustración, de depresión, de agresividad y de violencia muy altas, muy altas. No solamente mi mamá, también mi papá, en cierta medida, no al mismo nivel que mi mamá, pero sí en cierto nivel, y mis hermanos. En mi núcleo familiar, las expresiones emocionales de rabia y frustración eran muy altas. Esto impactó bastante en mi mundo emocional. Así que, obviamente, de manera inconsciente, yo empecé a repetir esos escenarios de desbordamiento emocional. Porque era lo que yo veía, era lo que yo había aprendido. Si mi mamá gritaba, yo gritaba. Si mi mamá tiraba algo, yo tiraba algo. Si alguien peleaba en la casa, yo respondía peleando. Algo así como que respondes con la misma moneda. O tiras una piedra y yo te tiro dos. Algo así, eso era lo que yo estaba empezando a hacer. Y esa dinámica familiar me acompañó por muchos años. Y por supuesto dejó huellas psíquicas, dejó samskaras, nuevamente el concepto yógico de memorias del pasado, que generaron patrones emocionales muy nocivos en mí. Estos patrones empezaron con el tiempo a enfermar mi cuerpo físico, mi mundo emocional y mis relaciones, además de generarme altísimos niveles de sufrimiento humano. Así que sí, yo le estoy hablando a alguien y ese alguien es una persona que, como yo, conoce muy bien y ha experimentado de cerca el fuego desbordante de la rabia y la frustración y sus consecuencias. Consecuencias en el cuerpo, consecuencias en las relaciones, en la familia, en su energía y en su mismo potencial. Porque al final la rabia y la frustración y los desbordes emocionales lo que minan es el propio potencial.
Mi propia experiencia de vida, mi propio dolor emocional con la rabia y la frustración, mis versiones del pasado, esa Valentina que lloraba, que reaccionaba, que se sentía llena de rabia y frustración, que no le gustaba lo que era, que no le gustaba cómo era su vida. Esa Valentina que se reconocía a sí misma gritando, estrellando puertas, peleando, haciendo escándalos, reaccionando explosivamente, sintiéndose irritada y muchas otras escenas que obviamente uno no va a salir a publicar en Instagram porque obviamente no vas a quedar bien. Esas son las memorias que me inspiraron para crear Santosha. Santosha como un taller que a la final no es más que una propuesta para darle a mi necesidad psicoemocional, física y energética de sanación de rabia y frustración una solución. Y con eso extenderle la invitación a otros buscadores espirituales, a otros practicantes de yoga, a otros seres interesados en su proceso de autosanación, a probar lo que a mí me ha servido. Y puedo reconocer también que no me da pena contarte esto. Primero, porque soy sincera y eso ya es un gran logro, ser sincero. Y segundo, porque la gente cambia mucho. Más cuando hace trabajo de conciencia y cuando hace procesos de autosanación. Y yo he cambiado mucho y yo he sanado mucho. Y por eso ahora siento calma en compartirte esto, porque sé que una persona no es lo mismo que fue. Menos aún si está eligiendo ser una mejor versión en su momento presente. Y eso es lo que yo estoy eligiendo. Ser una mejor versión de mí misma. Cultivar la virtud. Poquito a poco, paso a paso. Con caídas y levantadas, pero siempre en el camino. Así que a pesar de mis versiones del pasado, y también gracias a mis versiones del pasado, con todos sus desbalances y con todos sus temas, esa versión es la que me ha traído hasta acá. Y esa versión, esas versiones, también es la que pueden entender desde la propia experiencia y el propio camino a otros, quizá como tú, que están viviendo algo similar, porque somos espejo. Y bueno, lo que puedo decirte es que así no vendiera nada en este taller ya tiene un propósito en mi vida. Ya está ejerciendo un valor muy alto. El propósito básicamente es ayudarme a elevar mis niveles de conciencia en relación con la rabia y la frustración, con mi propia rabia y mi propia frustración. Porque una cosa es no saber y no hacer nada, y otra cosa es saber y no hacer nada. Y yo ya sé. Entonces, con esa responsabilidad del saber, desarrollar estos contenidos y ofrecer una solución a la rabia y a la frustración que ha sido mía y que también es de otros, ya es una gran medicina. Para mí, sostener este taller y sostener este proceso creativo es como hacer una dieta en sí misma. Una dieta entendida como un paso a paso, un proceso terapéutico, así como lo hacen los indígenas en la selva, hacen dietas
con plantas y con prácticas específicas. Bueno, para mí esa práctica específica es darle vida a este taller. Y eso para mí está trabajando como estaría trabajando una dieta. Este proceso ha trabajado mi mente, mi corazón, mi raciocinio, mis memorias del pasado, mis sombras, también mi potencial y el desarrollo de virtud. Porque eso es Santosha. Santosha es virtud. Santosha, más que un niyama, porque es el segundo niyama del yoga, es una cualidad del espíritu, es una virtud. Y para llegar a eso, he tenido que verme a mí misma en muchos sentidos. He tenido que caminar mi propio camino y descubrir mis propios métodos y procesos de sanación psicosomática, que es justamente lo que yo estoy ofreciendo con Santosha, un proceso de sanación psicosomática con nutrición, yoga y medicina china. En mi camino, yo empecé a recorrer la rabia y la frustración a través de hacer un ejercicio que me enseñó una amiga. Mi amiga Jessie, que si estás escuchando o en algún momento escuchas este episodio, te doy las gracias por tu transmisión y por tu entrega, porque es muy valiosa. A mí Jessie me enseñó una práctica llamada diagrama lunar, y con el diagrama lunar vino la siembra de luna. Este ejercicio ya llevo alrededor de 3 años realizándolo y me permitió y me ha permitido hacer un registro muy profundo de patrones de comportamiento propios, allí incluyendo patrones emocionales, conductuales, experiencias del día a día, sensaciones de mi cuerpo. Si no sabes qué es diagrama lunar, en pocas palabras, un diagrama lunar es una hoja donde hay un círculo, es circular. Ese círculo está dividido en alrededor 30 secciones. Cada sección representa un día del mes. Las mujeres usamos el diagrama lunar para hacer registro y seguimiento de nuestra luna o ciclo menstrual. Y también para ver cómo ese registro está expresándose con sensaciones, pensamientos, sentires, emociones de nuestra cotidianidad. Así que yo llegué a mi reconocimiento de la rabia y la frustración gracias al diagrama lunar, que ha sido una propuesta de autoobservación muy profunda. Y también llegué a través del ejercicio introspectivo de llamas y niyamas, o lo que mi maestro llama un diario introspectivo. Este diario introspectivo yo lo estuve desarrollando alrededor de 1 año. De hecho, a la fecha lo sigo desarrollando. Y en su momento lo estaba haciendo para prepararme para mi proceso de iniciación en el camino del yoga tántrico. Así que día a día yo me sentaba a hacer la revisión de mi diario introspectivo en mi agendita y allí revisaba los distintos yamas y niyamas. Acá está la ahimsa, la no violencia, el satyam, veracidad, astikyam, no robar, brahmacharya, pureza, sama, paciencia, mauna, silencio, y también los yamas, los niyamas, donde está tapas, que es el primer niyama y significa austeridad o disciplina,
y el segundo que es santosha, contentamiento. Cuando yo leía las preguntas necesarias para revisar santosha, me daba cuenta de que muchas de esas preguntas las tenía en negativo. Estas preguntas eran 3 específicas. Primera pregunta: ¿cuántas veces en el día tuve pensamientos que me llevaran a estar eufórico o deprimido? Segunda pregunta: ¿cuántas veces en el día dije palabras que me llevaran a estar eufórico o deprimido? Tercera pregunta: ¿cuántas veces en el día estuve eufórico o deprimido? Y bueno, con la sinceridad que solo tu diario puede soportar y con esa sinceridad con la que no sales a publicar todo lo que pasa en tu vida en Instagram, porque obviamente no vas a quedar bien, con esa misma sinceridad me di cuenta de que muchas de las conductas que estaba expresando en mi día a día no estaban alineadas con santosha, que estaba teniendo muchos pensamientos que me llevaban a estar eufórica y deprimida, que estaba diciendo muchas palabras que me llevaran a estar eufórica, deprimida, que estaba teniendo muchos temas y muchos escenarios donde no estaba sintiendo contentamiento en todas las circunstancias. Porque estaba pasando por el flujo emocional de la tristeza, de la euforia, de la rabia, de la frustración y todo ese conjunto de emociones que claramente te muestran que no estás sintiendo contentamiento. Así que ese fue el punto de origen de mi relación con santosha, con este segundo niyama del yoga que nos enseña a desarrollar contentamiento en todas las circunstancias. El punto de origen fue reconocer en mí misma que no sentía santosha, Y esa gran verdad me llevó también a una necesidad personal de cultivar esta virtud y este niyama dentro de mí misma. Es muy liberador, por otro lado, poder contarte esto, también porque le quita presión a las personas de sentir que tienes que ser perfecto. La realidad es que no somos perfectos. Yo sé que si yo siento rabia, hay muchas personas que sienten rabia. Yo sé que si yo tengo temas con la frustración, hay muchas personas que están sintiendo temas con la frustración. Y esto es real. Y no me interesa que me veas como una experta, como una yogini súper avanzada, como una maestra espiritual realizada, como una persona que tiene su vida perfecta, porque no es real, porque no es verdad. Eso sería simplemente apariencias. La realidad es que estoy en mi camino y estoy en mi proceso. Soy una practicante, soy una aspirante a la liberación, lo que se llamaría una sadhaka, soy una sadhaka. Eso es todo lo que te puedo compartir. Y desde eso que es básicamente mi propio camino, es que yo puedo hablar. Así que han habido momentos en mi vida donde mi realidad externa no me gustaba, donde no sentía satisfacción con lo que era, donde podía estar bien, podía tener recursos, pero no los veía, donde no me gustaban muchas cosas de mi realidad material y donde de alguna forma vivía luchando con lo que era, y esa lucha me encontraba a mí misma con muchísimos pensamientos alrededor de no aceptación con la realidad. En mi mente yo
vivía en modo pelea. Peleaba con mi mamá, peleaba con mis hermanos, peleaba con mi propia imagen física, peleaba con la economía, peleaba con las relaciones, peleaba con muchas cosas. Me agarraba de pensamientos para darle vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo, como una rueda del hámster, peleando y peleando. Y ahí envuelta en la rueda de la insatisfacción. Porque detrás de la mente que está en modo pelea solo hay insatisfacción. Insatisfacción que poco a poco se estaba acumulando y expresando como episodios constantes de rabia y frustración. Una rabia y una frustración que detrás ocultaba una insatisfacción constante hacia mí misma y hacia mi propia vida, y que era también un tema que venía acompañándome por muchos años, que venía acompañándome desde la casa, que se expresaba de forma sutil en la rabia y en la frustración constante. Así que cuando yo hablo de rabia y frustración, puedo contarte que yo conozco muy bien la rabia y la frustración. He visto de cerca sus consecuencias en el cuerpo físico, en la mente, en las emociones, en las relaciones. A mí me estaban pasando muchas de las cosas que yo te menciono en el episodio número 1. A mí me estaba dando ojo rojo, yo estaba teniendo temas con mi piel, yo estaba teniendo otros síntomas asociados, como te comparto en el episodio número 1. Y esto es muy vulnerable. Yo sé que son cosas muy vulnerables, pero también es muy sincero. Y si algo puedes esperar de este podcast y de estos contenidos, es que sean sinceros. Si hay algo que yo tengo es una sinceridad a veces descarada. Así que cuando reconocí que tenía temas con la rabia y la frustración, que no sentía Santocha, que había bastante trabajo en mi mundo interior para ordenar y armonizar mi mente, mis emociones, mi cuerpo, pues no me quedé quieta. Yo soy una mujer que no se puede quedar quieta, que siempre está buscando soluciones. Así que lo que hice fue refugiarme en lo que ya sabía de nutrición, de yoga y de medicina china. Y en el siguiente episodio, que es la continuación de este episodio número 4, te voy a contar cómo transformé mi rabia y cómo empecé a cultivar contentamiento, moviendo la energía hepática con un proceso psicosomático que incluye yoga, nutrición y medicina china. Y si esto resuena contigo, te invito a que reserves tu cupo para el próximo taller que voy a dar el 13 de junio, llamado Santocha, de la ira y la frustración al contentamiento. Puedes leer todos los detalles en mi página web, en la sección A tu ritmo, y te espero en el próximo episodio. Gracias por escuchar Paz Corporal. Aquí integramos el yoga, la nutrición y la medicina china al servicio de la sanación de tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu energía. Recuerda, la mente dirige la energía y la energía impacta el cuerpo. El cuerpo sostiene la energía y la energía sostiene la mente. Habitarlo en presencia es la llave. Soy Valentina Ochoa Rodríguez. Sígueme en Instagram y en mi canal de YouTube como @ValentinaOchoa. Te espero en un próximo episodio.